el tema de la poda es sintomático, porque primero lo que comentabas, hay que seleccionar y planificar bien y generar un estudio adecuado para saber por qué este árbol lo coloco aquí y por qué coloco una especie X y no coloco una especie Y. Hay que tener en cuenta muchísimas cosas. El uso, lo más importante es el uso, qué uso va a generar en ese sitio donde va a estar. ¿Quiere generar sombra? ¿Quiere generar cromatismo? ¿Quiere generar una pantalla cortaviento? ¿Una pantalla visual? ¿Qué uso necesita? Luego, pues el entorno que tiene a los lados, tiene algún tipo de servidumbres o de balcones o de infraestructuras, hay una calle, cómo es el suelo, cómo va a ser el paso de vehículos y distintos tipos de personas, ¿no? De movilidad reducida y personas que caminan. A partir de eso, la poda, la poda está condicionada por lo que tú comentas, es por el sitio donde está. Entonces, aquí hay un problema y por eso te comentaba que España todavía es un país que está sin verbe en poder conocer cómo puedo gestionar un árbol mediante poda sin generarle unos daños y unas heridas que puedan condicionar su vida a corto plazo, ¿no? ¿Por qué? Venimos de una sociedad muy agrícola donde cada árbol, cada frutal se utilizaba para sacar melocotones, almendras o lo que fuera, ¿no? Ese tipo de poda es una poda basada en la producción y en la productividad del fruto. ¿Qué se hacía para ello? Se eliminaba drásticamente grandes partes de las ramas que tenían mucha hoja para intentar fomentar aquellas partes del árbol o del frutal que tuviesen yemas de flor, para que se generase un fruto más grande, con más azúcar, pero con con una ligera proporción de hojas que son las que generaban la fotosíntesis para que esos azúcares pudiesen llegar a ese fruto. Entonces, eso generaba una silueta un poco, entre comillas, triste porque se podaba mucho árbol para generar pues, una productividad y acelerar esa producción de ese fruto, sean olivas o sea lo que sea, ¿no? Lo que tenemos en las ciudades no es eso, no tenemos frutales. Lo que tenemos son árboles urbanos que generan beneficios, como hemos comentado anteriormente. Sombra, humedad, biodiversidad, bajan las temperaturas, etcétera, ¿no? Entonces, esa poda ha sido de alguna manera asimilada desde aquellas personas que vinieron de los entornos rurales a trabajar como jardineros cuando en las ciudades no había. Entonces, esa conciencia y ese saber hacer, esa manera de ir intercambiando la opinión generación tras generación mediante el habla, ha generado que esa praxis de esa poda pues haya llegado hasta nuestros días. Yo vengo ahora que vengo aquí a la oficina y sigo viendo pues esas podas de eliminar terciados, que es eliminar 2/3 partes de las ramas y dejarlo como muñones, ¿vale? Generar cortes muy drásticos creyendo que el árbol va a emitir otra serie de ramas que lo hace, porque realmente lo que hace el árbol es quiere intentar recuperar lo antes posible toda esa masa foliar, todas esas hojas que ha perdido, entonces lo hace de una manera exagerada. Exagerada es tirando de sus reservas, de su cuenta del banco, que digo yo. Entonces, está desvitalizando al árbol, ¿no? Nosotros vemos que el árbol, tú le haces una poda muy drástica y el árbol como que sale con más vigor. No, no está saliendo con más vigor, está tirando de esas reservas, está tirando de esa caja B que tú podrías llegar a tener cuando tienes un problemilla, se te avería la lavadora y tienes ahí un dinero guardadico por si en algún momento lo necesitas, ¿no? Ese dinero es imprescindible, solo se utiliza en momentos de urgencia. Eso lo utiliza el árbol cada vez que hacen podas drásticas, ¿no? Entonces lo que tenemos que intentar en la poda es una palabra que me gusta mucho y es acompañarlo. Acompañarlo. Para eso tienes que observar y leer el árbol. Si tú no observas y lees el árbol y ves, todo el mundo lo vemos, que el árbol está un poco estresado, tú lo ves que no tiene una hoja demasiado lustrosa ni grande, sino que realmente está media arrugada, no tiene mucha copa o se ven como huecos, tú lo ves que está regular. Pues no puedes hacer podas drásticas en ese ejemplar, porque ese árbol lo que necesita es
que lo dejen tranquilo durante un tiempo hasta que pueda estar un poco más vigoroso, ¿vale? Y en ese caso se debería hacer unas podas con unos cortes pequeños, porque conforme más pequeño es el corte a nivel de diámetro, lo que estás consiguiendo es que el árbol cierre esa herida lo antes posible, porque las heridas que se hacen en los árboles se quedan para toda la vida. Esto es como lo que decían del anillo de Casaus, pues esto es para toda la vida, esa herida. Entonces, si haces una herida muy grande, el árbol, en función de su vitalidad, va a tardar mucho más en cerrarla. Y mientras esa herida está abierta al exterior, hay hongos que tienen esa capacidad de degradar la madera que pueden acceder al interior del árbol y generar ese riesgo. En fin, ya te comento que el tema de la poda es para un capítulo aparte, pero sí que está claro que debemos de intentar cambiar ese paradigma de ya no estamos en el huerto de mi abuelo podando un almendro. No, tenemos un árbol que tiene otro uso, tiene otra utilidad. Entonces lo que necesitamos son hojas que generen beneficios. Ya las almendras, pues en otro tipo de arbolado. Pero el arbolado de las ciudades y de los pueblos necesita tener otra gestión. Mm. Genial. ¿Cuál es en Zaragoza el árbol estrella? ¿Cuál es el protagonista? O bueno, si no lo está siendo, ¿cuál debería ser el árbol protagonista ahí en tu ciudad? Bueno, aquí con diferencia, como pasa en muchos sitios en Barcelona, el árbol preponderante es el plátano de sombra. Y, y es un árbol espectacular. Genera mucha controversia el tema de las podas, o sea, perdón, de las podas de las alergias, Ujú. y genera mucha controversia también pues, el tema del polen, genera controversia el tema de que es un árbol que crece mucho, que se hace muy grande, y las personas suelen tener miedo a árboles grandes. Entonces, bueno, es una especie que bajo mi punto de vista es ideal para los entornos urbanos porque aguanta súper bien la contaminación, aguanta muy bien los periodos de estrés térmico, de altas temperaturas, aguanta muy bien los periodos de estrés hídrico y es un árbol que aguanta muy bien cualquier tipo de perturbación que se suele dar en la ciudad, obras, pequeñas podas porque pega en una fachada, etcétera, ¿no? Entonces es un árbol para mí ideal, pero está un poco siendo vilipendiado, sobre todo por el tema de las alergias. Y que si quieres en otra ocasión ya te contaré que eso también da para otro capítulo, el tema de las alergias, que está muy relacionado con la contaminación atmosférica que está acelerando eh, un poco esa patogeneidad de por qué afecta a las personas, ¿no? Porque realmente la contaminación atmosférica está cambiando una serie de comportamientos y activa unas proteínas que está generando que sean más alérgicas a las personas, ¿no? Y a nivel de aquí en Zaragoza, pues para mí el almez, el Celtis australis, el latonero, que se llama aquí en Aragón, es un árbol muy propio de aquí. Necesita un pelín más de humedad que el plátano, aunque ambos son especies que necesitan algo de humedad para desarrollarse de manera óptima, pero para mí es un árbol espectacular, es muy resiliente, es muy rústico y eso pues en ciudades y entornos urbanos donde el sitio donde se plantan es de uno por uno, alcorques de uno por uno, pues son especies que para el poco espacio que tienen realmente pues generan un montón de beneficios.